bienvenidos a este taller que esperemos que sea de vuestro agrado. Indicaros que la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid organiza esta actividad dentro del programa Compite. Es un programa de competitividad e impulso a la innovación y a la transferencia tecnológica empresarial en Madrid Norte. Y nuestro papel es servir como nexo de unión para canalizar la colaboración de nuestros investigadores con las empresas y la sociedad de nuestro entorno. Indicar también que el programa Compite es un proyecto financiado por la Comunidad de Madrid en su línea de impulso a la innovación tecnológica y al sector productivo, en las áreas de la RIS3 de la Comunidad de Madrid, a través de la convocatoria de entidades de enlace de la innovación tecnológica. Estos talleres tienen por objetivo constituir un espacio de referencia en formación a empresarios en materia de innovación, de emprendimiento, de transferencia de conocimiento y actividades relacionadas que aumenten la competitividad de esta manera también de las pymes de la Comunidad de Madrid. Para ello, contamos con el apoyo y la inestimable colaboración de InnorMadrid en el ámbito del aula de One InnorMadrid de formación continua en estas materias. Por tanto, cedo ahora la palabra a Isabel García, directora gerente de InnorMadrid, para que nos dirija unas palabras y nos presente al ponente de hoy. Isabel, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Un placer de estar aquí de nuevo, comenzando el año con un nuevo taller. Desde InnorMadrid lo que hacemos es apoyar en este proyecto de entidades de enlace para favorecer esa transferencia de conocimiento, esa transferencia de tecnología. El objetivo prioritario de InnorMadrid es fundamentalmente atraer a las empresas hacia el ámbito de la Universidad Autónoma de Madrid, poner en marcha nuevos proyectos con impacto social y apoyar fundamentalmente a las pymes, aunque otro tipo también de entidades, en la ejecución de nuevos proyectos relacionados con la I+D+I. Hoy queremos poner sobre la mesa que la actualidad es sobre los incentivos, las ayudas y todas las novedades con respecto a la innovación empresarial, y para eso está nuestro experto, que es Francisco Fernández, que lleva el equipo de proyectos, que apoya desde InnorMadrid a todas las compañías. Y por mi parte nada más, vamos a continuar apoyando durante todo este año en una serie de jornadas, de encuentros, de talleres para favorecer esa transferencia de conocimiento y para potenciar la innovación, fundamentalmente en la zona Madrid Norte. Y es un placer. Cualquier duda lo vemos al finalizar la jornada. Buenos días y gracias por asistir a esta jornada, que en esta ocasión la vamos a centrar en lo que son los incentivos fiscales para las empresas que hacen y que desarrollan proyectos de I+D+I, es decir, de investigación, desarrollo e innovación. Como sabéis, hay una serie de ayudas públicas o hay una serie de apoyos por parte de las diferentes administraciones a las empresas, que de hecho ahora con la situación de la pandemia se están acentuando bastante, que son apoyos directos, es decir, es una ayuda directa que yo recibo para hacer una inversión o hacer el desarrollo de un proyecto, pero luego hay una serie de incentivos que son muy interesantes y nosotros consideramos que es interesante aprovecharlos por parte de las empresas, que son incentivos para fiscales, es decir, que yo lo que obtengo no es una ayuda directa, no es un ingreso en cuenta directamente, sino un ahorro directo de los pagos que vaya a hacer a Hacienda en impuestos a sociedades o mis costes de seguridad social. ¿Vale? Entonces, este tipo de incentivos, la verdad es que llevan bastante tiempo, llevan desde el año 95 aplicándose o permitiéndose que se apliquen por parte de las empresas, y han ido evolucionando a lo largo del tiempo, incorporando nuevas posibilidades de deducción fiscal o de beneficio para las empresas. Desde el beneficio directo de deducirme los gastos por I+D+I a deducirme gastos de seguridad social. Vamos a verlo un poco más adelante en detalle, este tipo de beneficios, pero deducirme gastos de seguridad social, bonificarme gastos de seguridad social de mi personal, trabajador, descontarme un porcentaje de lo que me gaste a la hora de elaborar un muestrario. Por ejemplo, una empresa que fabrica muebles o que vende muebles, pues si va a invertir en un showroom o en un nuevo desarrollo para exponer sus productos a sus clientes, un porcentaje de esos gastos lo puede deducir también fiscalmente. Es decir, al final tenemos
una batería de opciones a las cuales las empresas os podéis acoger y que yo creo que resultan bastante interesantes y sobre todo yo considero que es una pena no aprovecharlas, porque ya la que las tenemos a nuestra disposición, pues lo suyo es optar por esas opciones. Probablemente el incentivo más importante sea el incentivo fiscal por I+D+I, la deducción fiscal por I+D+I. ¿Por qué? Pues porque es lo más habitual, es decir, el ejemplo que ponía antes, yo a lo mejor un muestrario lo hago una vez cada 5 años, un escaparate, un showroom. Un proyecto de I+D+I, una empresa tecnológica o una empresa industrial, a lo mejor lo hace todos los años o puede hacer proyectos que duren varios años, con lo cual puedo aprovechar esta deducción fiscal y aplicarla durante varios años sucesivos. De hecho, la ley me permite aplicarlo durante los próximos 18 años. O sea, tengo un margen de aplicación bastante amplio. Aquí hay dos puntos muy importantes y es qué considero yo un proyecto de I+D o de I+D+I. Bueno, aquí está en la presentación que vamos a compartir con todos vosotros, viene este rollo macabeo en el cual se describe lo que es investigación o lo que es desarrollo, pero básicamente, por ponerlo en palabras sencillas, la gran diferencia que hay entre un proyecto de investigación y desarrollo y un proyecto de innovación, que son los que entrarían en el mundo de la innovación, es que un proyecto de investigación y desarrollo es cuando yo desarrollo, genero y llego a producir o puedo llegar a producir un producto, un servicio que sea una novedad absoluta respecto a lo que existe en el mercado y en el sector en ese momento. Es decir, no existe nada como lo que yo voy a hacer en el sector, ¿vale? Eso sería un proyecto de I+D. Por ejemplo, todo lo que es desarrollo de nuevas herramientas, desarrollo de nuevos equipos físicos, estructuras físicas o equipación industrial, todo lo que es cualquier tipo de pieza industrial que yo vaya a desarrollar, es un proyecto de I+D+I. De hecho, muchas empresas industriales aprovechan estos incentivos al desarrollar nuevas equipaciones o nuevos productos que van a utilizar o nuevas piezas mecánicas que van a utilizar en sus ensamblajes, ¿no? Eso es lo que sería toda la parte de investigación y desarrollo. Y en la parte de innovación, ¿vale?, es cuando tengo una novedad subjetiva, porque es una mejora sobre un proceso, sobre un producto o sobre un servicio que ya existe. Es decir, la innovación tecnológica no desarrolla algo nuevo completamente, no es algo que no existía en el sector y que yo voy a lanzar, sino que es una mejora sobre lo que ya existía. Ese es el principal matiz, la principal diferenciación que hay entre proyectos de investigación y desarrollo y proyectos de innovación. En todo caso, a lo que nos afecta a nosotros podemos deducirnos por proyectos de investigación y desarrollo o por proyectos de innovación. Cualquiera de las dos opciones nos vale a la hora de aprovechar el incentivo fiscal, ¿vale? Lo que va a variar es el porcentaje que yo voy a poder deducir, como vamos a ver más adelante. ¿Qué tengo que lograr? Entonces, una vez que tengo definido ese proyecto de investigación y desarrollo que he realizado en la empresa o que estoy realizando, o ese proyecto de innovación que he realizado o estoy realizando, es lograr que me lo validen como tal. Es decir, al final, aquí, a la hora de aplicar la deducción fiscal, para tener toda la garantía posible, toda la garantía fiscal posible y que no tenga luego algún problema con Hacienda a la hora de que me hagan una inspección y me digan, oiga, ¿usted en base a qué se ha deducido este importe por este proyecto? Si este proyecto no tiene ningún tipo de chicha ni tiene ningún tipo de innovación. Bueno, pues tengo que apoyarme en una entidad certificadora externa que sea la que valide mi proyecto, ¿vale? La que valore el proyecto y diga, oye, pues efectivamente este proyecto pues es de innovación o es de I+D, o mira, no es ni de I+D ni de innovación porque esto no representa ninguna novedad.
os digo una cosa por nuestra experiencia. Casi siempre los proyectos podemos conseguir enfocarlos de una manera que sean innovadores o que supongan una innovación respecto a lo que existía previamente. Es decir, muchas veces el mismo proyecto tenemos que vestirlo de forma que podamos obtener esa certificación externa que nos garantice la calificación como innovador y que a fin de cuentas podamos luego deducirlo fiscalmente. Y se puede hacer en casi todos los casos. ¿Vale? ¿Qué tipo de gastos son los que... Perdón. ¿Qué tipo de gastos son los que yo puedo incluir a la hora de deducirlo? O sea, una vez que tengo definido el proyecto o sé de qué va el proyecto, el ejemplo que ponía antes, oye, pues yo he hecho un desarrollo de una pieza mecánica para un nuevo ensamblaje industrial para el carburador de un coche. Pues los gastos que puede incluir en el desarrollo de esa nueva pieza son los gastos de recursos humanos internos, los gastos míos de personal interno, ¿vale?, que ha participado en el proyecto, y en función de las tareas que realice la persona y en función de su participación en el proyecto, pues podré meter más horas de ese personal o menos horas de ese personal. Lo normal es que el personal que participe en un proyecto de desarrollo tecnológico sea un personal titulado superior, pero también puede participar personal no titulado. Es decir, si yo, yendo al ejemplo anterior, si estoy haciendo la pieza mecánica y voy a necesitar que un fresador haga pruebas sobre la pieza para comprobar que tiene una resistencia determinada, las horas que dedique ese fresador yo las puedo incluir como parte del proyecto, como parte del proyecto de innovación. Aparte de personal interno, yo puedo incluir toda la parte de materiales fungibles que yo haya tenido que utilizar para realizar la pieza, materiales para hacer pruebas y desechables, amortización de equipos, es decir, la parte de los equipos de amortización que yo he utilizado a la hora de realizar la pieza. En este caso, pues la fresadora, pues las horas de fresado, pues las puedo incluir ahí. Y luego también, muy importante, todo lo que son colaboraciones externas, es decir, todas las subcontrataciones que yo haya realizado o que haya tenido que realizar para poder alcanzar el resultado esperado en el proyecto. ¿Vale? Entonces, todos esos gastos que yo he tenido durante el año, yo los puedo incluir como parte del proyecto y luego aplicar una deducción fiscal, un porcentaje sobre esos gastos para aplicarme la deducción fiscal en el impuesto de manera definitiva. Entonces, al final, si vamos sumando, podemos alcanzar unos importes bastante interesantes. Sí comentaros que para que a mí me resulte rentable o me resulte interesante como empresa aplicarme una deducción fiscal, debería tener un gasto más o menos de unos 80.000, 90.000, 100.000 euros al año en ese proyecto. ¿Por qué? Porque al final la certificación externa tiene un coste. Entonces, y me va a exigir un trabajo, voy a tener que hacer un desarrollo determinado, voy a tener que localizar documentación, buscar información técnica, redactar información técnica. Entonces, para que económicamente merezca la pena, conviene que el proyecto tenga un presupuesto anual de alrededor de esos 80, 90, 100.000 euros. A partir de ahí, cualquier proyecto merece la pena dedicarle tiempo, recopilar todos estos gastos para aplicarme luego la deducción fiscal. Esto es lo que os comentaba de la garantía fiscal, es decir, al final yo para aplicarme esa deducción fiscal y luego no tener problemas, que no venga Hacienda dentro de 4 años, me haga una inspección y me meta una multa por haberme aplicado una deducción de manera incorrecta y encima me obliga a pagar lo que tenía que haber pagado el año correspondiente, lo que tengo que conseguir es un informe motivado del Ministerio en el cual certifica que yo efectivamente realizo un proyecto y además ese proyecto es un proyecto innovador.
o es un proyecto de investigación y desarrollo. Entonces ahí yo tengo la garantía fiscal absoluta de que nadie va a venir a tocarme las narices dentro de 4 años o dentro del tiempo que sea. ¿Vale? Lo digo porque hay empresas en las cuales que me consta que se aplica la deducción fiscal sin este tipo de certificación o este tipo de informe, y al final estamos corriendo un riesgo que podemos evitar, ¿vale? Y es un riesgo que llegará más pronto o más tarde. Vale. Respecto al tema de los porcentajes, y este es el resumen más o menos de lo que nosotros podemos aplicar en deducciones fiscales, lo que os comentaba antes, cuando yo hago un proyecto de investigación y desarrollo, se supone que hay una mayor dificultad de llegar al mercado a posteriori, se supone que además la empresa está asumiendo un riesgo importante porque está investigando sobre algo que no existe en el mercado y que no sabemos si va a salir bien o mal. Por lo tanto, pues oye, ahí mete su dinero, se apuesta por ello y hay muchas posibilidades de que la cosa no salga bien. Entonces ahí el premio que nos dan desde Hacienda es que la deducción fiscal que yo puedo aplicar en el impuesto de sociedades es un 42%. ¿Vale? Un 42% sobre el exceso de los años anteriores. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo nunca he aplicado ninguna deducción fiscal, el primer año que lo aplique, puedo aplicar el 42% del gasto que he realizado en el proyecto sobre el impuesto de sociedades. Y aplicarlo en impuesto de sociedades, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que lo aplico sobre la cuota líquida a pagar, no sobre la base, que es una parte muy importante. Es decir, si yo he tenido un beneficio en el año 2020 de 100.000 euros y pago un 25% de impuesto, es decir, me sale a pagar 25.000 euros, esa cuota líquida, que es el resultado de aplicar el porcentaje sobre la base líquida, sobre la base liquidable, esos 25.000 euros es lo que me puedo reducir gracias a la deducción fiscal, con un límite. ¿Qué límite? El 50% de la cuota. Es decir, Hacienda no me deja reducirlo a todo. Entonces, puedo reducir hasta un 50% y el resto tengo 18 años para aplicarlo. ¿Vale? Pero lo que sí es importante es que tengáis en cuenta que la deducción es sobre la cuota líquida a pagar, con lo cual el impacto es muy superior al que pueda haber sobre la base imponible. Eso, en el caso de investigación y desarrollo, es un 42% de los gastos del proyecto, de los gastos que me han certificado en el proyecto. Y en innovación tecnológica, que como indicaba antes, bueno, y en muestrarios también, en el tema de muestrarios también, el importe es un 12%, el porcentaje es un 12% de los gastos. Es decir, el 12% de los gastos lo puedo reducir. Si hay una novedad importante también, me parece que es la anualidad 20, 21 y 22, estas 3 anualidades, y a raíz también de la situación económica que se ha generado en España a raíz de la pandemia de COVID, en estas 3 anualidades la deducción que yo puedo aplicar en el sector de la automoción es un 25%, es decir, lo estoy duplicando, un poco más del doble de la deducción habitual. Entonces, a ver, es un beneficio muy interesante. Pensar que las empresas de automoción en España invierten muchísimo dinero en nuevas piezas, nuevos procesos, y al final estás duplicando el beneficio fiscal que pueden obtener en su cuota líquida. ¿Vale? Sabiendo siempre que hay un límite del 50% de la cuota total. Es decir, al final no me van a permitir deducirme todo. Y luego hay otra opción que existe, además, para el tema de los beneficios fiscales, y es la posibilidad que tengo de monetizar ese beneficio fiscal. Es decir, imaginemos que nosotros, en el ejemplo anterior, en vez de tener un beneficio
beneficio de 100.000 euros, tengo un beneficio de 0 o tengo un resultado negativo porque he tenido un mal año o porque soy una empresa que acaba de empezar a investigar sobre un nuevo desarrollo, un nuevo producto, o que está invirtiendo en nuevas soluciones o nuevos productos. Bueno, en este caso, el cual yo tengo un proyecto de innovación, un proyecto de investigación y desarrollo, es decir, me he gastado un dineral en esos proyectos, pero no tengo la posibilidad de deducirlo fiscalmente porque no tengo beneficio, con lo cual no tengo cuota líquida a pagar. Hacienda me permite recuperar el dinero. Me dice, oye, si no tienes cuota sobre la que aplicar la deducción fiscal, yo te permito recuperar el dinero, el porcentaje ese de tus gastos, y te lo ingreso en cuenta. Con dos matices, como siempre. Uno, tiene que pasar un año más desde que lo pueda aplicar, es decir, los gastos correspondientes al año 2020, si los quiero monetizar, no puedo presentarlos en julio del 2021, tengo que esperar a julio del 2022, lo cual significa que me lo pagan en diciembre del 2022, es decir, al final tienen que pasar 2 años hasta que recibo ese dinero, esa monetización. Y el segundo matiz, que es más importante aún, es que Hacienda me descuenta un 20%. Es decir, si yo tengo una deducción fiscal que puedo aplicar de 30.000 euros, Hacienda me va a descontar 6.000 euros y los 24.000 euros restantes me los pagará. Pasados 2 años, pero me los pagará. Y ante la duda que genera que Hacienda pague, que es lo primero que nosotros nos surgió cuando empezamos a trabajar con este tipo de incentivos, deciros que sí, que paga. Y al final paga y además se ajusta al periodo legal. Es decir, intenta evitar siempre pagar intereses adicionales y lo liquida a las empresas. Entonces, es un proceso largo, porque al final es un gasto que yo tengo en el 2020, que presento en julio del 2022 y que me pagan en diciembre del 2022, pero al final, para las empresas que tienen proyectos de investigación, desarrollo e innovación de manera recurrente y unos resultados negativos o muy bajos, al final es un ingreso adicional que les llega cada año, ¿vale? Porque esta monetización la puedo aplicar cuando no tengo beneficios o un beneficio cero o cuando mi beneficio es muy pequeño. Entonces no tengo margen de aplicar la deducción fiscal sobre la cuota, ¿vale? Entonces esta posibilidad es una posibilidad muy interesante que, por supuesto, a cualquier empresa, pero sobre todo a los que tienen un gasto importante en I+D+I y un resultado no muy alto de impuesto, de resultado fiscal, final de año, les animo a hacer porque es un dinero que al final es suyo, que además si no lo piden y no lo gestionan lo van a perder, con lo cual conviene recuperarlo. Y esto es en lo que respecta a lo que es incentivo fiscal en la aplicación del impuesto, que como decía antes es el más importante tanto en la variedad que expone como en la cantidad de dinero que las empresas pueden aprovechar, ¿vale? Otros incentivos que existen y que están a disposición de las empresas. Bueno, hay un incentivo que este incentivo es un incentivo no cuantificable, bueno, o difícilmente cuantificable porque no va ligado a un pago directo o un descuento directo, sino que está más bien ligado a un beneficio de imagen, por decirlo de alguna forma, que es la obtención del sello de PYME innovadora. Cuando una empresa es una empresa innovadora, cuando hace proyectos de I+D+I o proyectos de investigación, desarrollo o innovación, y además puede demostrarlo, obtiene el sello, puede solicitar y optar al sello de PYME innovadora. Para ello, tiene que tener 2 requisitos fundamentalmente. 1, ser PYME, obviamente, y 2, que pueda demostrar su carácter innovador. Entonces, para demostrar el carácter innovador de una empresa, no vale con, no, es que yo he inventado, declaro que he hecho algo súper innovador o me he gastado muchísimo dinero en desarrollar
un producto que es la bomba del mercado. No, tiene que haber un documento público emitido por alguna administración que de alguna forma demuestre el carácter innovador de la empresa. Y esos documentos públicos son haber obtenido una financiación pública por I+D+I. Por ejemplo, hay un organismo público, el CEDETI, que igual os suena, que suele dar financiación y ayudas a numerosas empresas para proyectos de I+D+I. Bueno, pues si he obtenido una financiación del CEDETI, puedo optar al sello de PYME Innovadora. Si he tenido alguna deducción fiscal por I+D, lo que hemos mencionado antes, también puedo optar al sello de PYME Innovadora. ¿Vale? Una vez que tengo ya el informe o la certificación oficial del proyecto como que es de I+D. O si tengo una patente registrada, yo puedo optar también, puedo demostrar el carácter innovador y así puedo optar al sello de PYME Innovadora. Como decía antes, este sello al final es una cuestión de marketing o de imagen. La mayoría de las empresas se lo descargan o lo piden, es gratuito completamente, tiene una validez de 2 o 3 años, me parece que es, yo creo que la han ampliado a 3 años y al final la mayoría de las empresas lo utilizan como una imagen de marca o de marketing para destacar que son empresas innovadoras. Más allá de eso, la ventaja económica que tiene, la única ventaja que tiene económica ahora mismo es que la PYME puede aplicarse deducciones fiscales en el impuesto de sociedades y bonificaciones de las cuotas de seguridad social de manera simultánea, que eso lo vamos a ver ahora. Es decir, puede aplicar estos 2 incentivos de manera simultánea, que si no tuviera el sello no podría aplicarlo. ¿Vale? Y luego esperamos que en las próximas convocatorias, no sé cuándo, pero bueno, esperemos que más pronto que tarde, tenga alguna ventaja adicional, una ventaja competitiva frente a la empresa que no es innovadora, es decir, que me dé algún punto adicional a la hora de valorar los proyectos de la empresa. Y luego, por último, el otro incentivo o la otra ventaja fiscal o el otro incentivo que yo tengo como empresa que hace proyectos de I+D+I son las bonificaciones de la seguridad social por personal investigador. Esto tiene una grandísima ventaja frente a lo que son las deducciones fiscales y es que las bonificaciones a la seguridad social por personal investigador las puedo empezar a aplicar desde mañana. O sea, si yo determino que establezco, pero yo personalmente como empresa, de manera individual, establezco que hay 15, 20, 30 personas de mi empresa que están realizando que el 90% de su trabajo se dedica a tareas de desarrollo, de investigación o de innovación, a partir de ese momento yo puedo comunicar a la Seguridad Social que me voy a bonificar un porcentaje de las cuotas de Seguridad Social de ese personal. Luego, en función del número total de personas que me bonifique, a lo mejor la Seguridad Social me pide un certificado adicional, una auditoría, una especie de auditoría o no. Pero si no llego a 10, es decir, si yo me bonifico hasta 9 personas, la Seguridad Social, ni la Seguridad Social ni Hacienda me solicitan ningún tipo de auditoría, ni informe, ni certificación. Entonces, es una opción muy interesante que además está en nuestra mano y que podemos empezar a aplicar de una manera rápida. No tenemos que esperar a ver si alguien nos valida. No, nosotros podemos decidir aplicarlo desde el mes siguiente y eso es un beneficio que vamos a obtener directamente. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la bonificación que yo recibo? Pues la bonificación que yo aplico, bueno, que yo recibo no, que el dinero que yo me ahorro es el 40% de las contingencias comunes que se pagan a la Seguridad Social. Sabéis que en la Seguridad Social, en lo que paga la empresa, hay diferentes partidas, está contingencias comunes, formación profesional, accidentes de trabajo. Pues la parte de contingencias comunes, el 40% de lo que pago de esas personas a Seguridad Social me lo ahorro, me lo bonifico. ¿Cuánto es esto en dinero? Pues esto en dinero es
aproximadamente entre 2.000 y 3.000 euros al año por persona, ¿vale? Y además de manera indefinida hasta que dejen de hacer esas tareas de investigación y desarrollo e innovación. Y además con una flexibilidad muy importante también, y es que yo puedo bonificarme 2 meses, luego 2 meses no, 3 meses sí, es decir, no tengo que meter todo un año. Si hay una persona que ha estado 6 meses haciendo trabajos de investigación, desarrollo e innovación, lo bonifico y los otros 6 meses lo dejo sin bonificar. Es decir, es muy flexible. Entonces, y es muy ágil, con lo cual es una posibilidad y una oportunidad que tenemos como empresarios de aprovechar estas bonificaciones de una manera inmediata, ¿vale? Tienen que cumplir los trabajadores que me bonifico ciertos aspectos, pues lo que indico aquí. El grupo de cotización tiene que ser 1, 2, 3 o 4. El contrato puede ser de cualquier tipo, pero tiene que tener una antigüedad de mínimo 3 meses en la empresa. La bonificación, como he indicado antes, es el 40% de las contingencias comunes. Es compatible con deducciones, lo que he mencionado antes del sello de PYME Innovadora. Sí es compatible en deducciones fiscales siempre y cuando tenga yo el sello de PYME Innovadora. Por lo tanto, tengo que ser una PYME para poder hacerlo compatible, ¿vale? La aplicación es automática y lo que indicaba, solamente voy a necesitar una auditoría, un informe, una certificación de una empresa externa en el caso de que me bonifique 10 o más investigadores. Hasta 10, fenomenal, con lo cual es un beneficio que puedo tener inmediatamente. ¿Vale? La duda de cómo identifico yo persona investigador. Bueno, esto siempre es un poco subjetivo, porque en teoría, como os decía, tiene que ser gente que al final dedique la mayoría de su tiempo a labores de investigación, desarrollo e innovación. Lo más sencillo es si están incorporados en un proyecto que además esté financiado por el CEDETI, o bueno, aunque no esté financiado por el CEDETI, un proyecto que yo tenga bien definido. Y si yo tengo un proyecto bien definido, con unas tareas bien definidas, un plan de trabajo y unas horas que van a dedicar las personas, pues me resultará más sencillo identificar este personal investigador en la empresa. Pero bueno, queda un poco en manos del propio empresario, de la propia empresa, o lo que se puede también hacer una consultoría sobre los trabajos que realiza esa persona y determinar si efectivamente lo podemos encuadrar o no como personal investigador, ¿vale? Pero bueno, que al final es subjetivo, como indicaba antes. Y ya no hay más. Estos son los 3 incentivos principales. Yo destacaría los 2 incentivos principales, que son la deducción fiscal y las bonificaciones de personal investigador para la empresa, y luego ese incentivo adicional, que es la obtención de un sello de PYME Innovadora, que bueno, tiene una ventaja para compatibilizar bonificaciones y deducciones, y luego tiene una imagen de marca, una imagen que yo puedo aprovechar a nivel de marketing con clientes proveedores o a nivel interno mismamente. Y nada más por mi parte. Un placer y quedo a vuestra disposición si tenéis cualquier duda o cualquier consulta. Como vamos a haceros llegar la presentación, bueno, y tenéis nuestros datos de contacto, si queréis consultar algún caso concreto, posibilidad de algún proyecto, que valoremos si algún proyecto que vosotros tenéis en la cabeza podría ser deducible o no deducible, o si os merece la pena directamente. Oye, ¿me merece la pena meterme en este fregado para deducir o no? Pues nos llamáis, nos escribís y encantados os aclaramos las dudas que pueda haber. Muchas gracias, Francisco, por tu intervención y por este repaso en todas las deducciones fiscales que hay para este tipo de actividades, cosa que es bastante interesante. Es decir, y mucho con fruto de la pandemia, si algo hemos aprendido, es que la diferenciación y la apuesta por la I+D es lo que probablemente nos dé una ruta de salida como empresa, como nación o como región. Independientemente de eso, sí que es cierto que muchas veces financiar este tipo de actividades no es sencillo, no es algo obvio, y muchas veces la PYME se encuentra con otras dificultades
o con otros fuegos que están más cerca de la puerta. Independientemente de eso, yo creo que firmemente apostar por la investigación, el desarrollo y la innovación debería estar en el leitmotiv de todos nosotros y de todas nuestras empresas. Yo creo que tenemos empresas muy buenas que pueden ser muy competitivas, que pueden aumentar su competitividad. Tenemos universidades, no solo la autónoma, y otros centros públicos de investigación muy potentes que están abiertos, estamos abiertos a todo este tipo de colaboraciones con vosotros. Por tanto, os lanzo el reto de seguid esta línea. Hay ayudas que financian la investigación, hay estas deducciones que también palían un poco o ayudan a sufragar sus costes. No lo dejéis aquí y empezar a hacerlo. Dicho esto, quiero aprovechar también para comentar si alguien tiene algún tipo de pregunta. Vamos a empezar con el turno de palabras, del turno de preguntas, que ya nos ha entrado una a través del chat, Francisco, y te preguntan: ¿es necesario activar en el balance las cantidades que finalmente se deduzcan por la empresa? Gracias. Pues, gracias por la pregunta. Bueno, esa es una duda bastante habitual que las empresas tienen, y es si están obligados a activar o a llevar al activo los gastos de los cuales luego se van a deducir un porcentaje. Y no es obligatorio. Es decir, yo, igual que al revés, es decir, no hace falta, no tengo que deducirme algo que esté en mi activo como un activo intangible por desarrollo de un proyecto. Es decir, es absolutamente opcional y elegible por parte de la empresa. La deducción fiscal la puedo aplicar sin tener que activar nada, porque decido que no es un gasto activable, o porque estimo que es una decisión del Consejo de Administración o de la dirección de la empresa que no lo quiere activar, o al revés. El hecho de que esté activado no me permite o no me facilita el que pueda deducirme fiscalmente la ayuda. Perfecto, Francisco. Pues nos ha entrado otra pregunta de Jorge y dice: buenos días. Entiendo que todas estas bonificaciones y desgravaciones aplican a sociedades. ¿Qué pasa con los autónomos? ¿Pueden deducirse también? Gracias. Por este concepto no. Se lo pueden deducir como gasto habitual, pero por este concepto como deducción fiscal por I+D+I no es deducible fiscalmente. Es cierto que los autónomos tenemos una situación fiscal que no es que tengamos muchas ventajas por ningún lado, y de hecho muchas de las ayudas ahora están cambiando y nos están incorporando como beneficiarios de las mismas, pero este tipo de incentivos, este tipo de bonificaciones están orientadas únicamente a lo que son sociedades mercantiles. Perfecto, Francisco. De momento no tenemos ninguna pregunta más. No sé si querías hacer hincapié en alguno de los puntos que has comentado. A ver, yo sobre todo hacer hincapié en lo que siempre intento transmitir a las empresas, y es que en muchas ocasiones el día a día o la batalla por sacar adelante y pelearnos con nuestros clientes, proveedores, entidades financieras, nos hace perder ciertas oportunidades que tenemos, y es como son aprovechar los incentivos o las posibilidades que nos facilita la administración en algunos casos. Y este es uno de ellos. Este es uno de ellos en el cual tenemos la posibilidad de aprovechar, recuperar parte de los gastos que hemos acometido en la empresa y volverlos a ingresar en nuestra cuenta de resultados. Entonces, yo animo a las empresas a que, aunque piensen que no han hecho ningún tipo de gasto de I+D+I, que piensen que esto no va a entrar, que este proyecto no vale para innovación, no es innovador, que nos pregunten, que no pasa nada. Nos preguntan y les decimos si puede haber opción o no puede haber opción, pero que no pierdan esa opción, que no pierdan esa oportunidad. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Espero que haya sido utilidad este taller. En unos días estará disponible la grabación del mismo en nuestra plataforma telemática para que podáis acceder a él, y os emplazamos a futuros talleres. Bueno, tendréis toda la información en el boletín del proyecto Compite, que os han puesto la información en el chat, os podéis suscribir los que no estéis.
para tener información de otros eventos similares a este, por si os interesa participar. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.